Buenos días. Bueno. Les pido por favor, abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, para que leamos del versículo 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Padre, en esta mañana te pido, por favor, Señor, abras nuestro entendimiento, llenes nuestros corazones, Padre, los dispongas, quitas toda distracción, Señor, externa y también en nuestra mente, Señor. Remuévela, Padre, para que no nos afanemos con cosas que no edifican, que no producen, Señor. Con cosas que a ti te honran, Señor, te agradan, Padre, que es esta obediencia, este sentimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que unjas la boca del pastor, Padre Santo, y nos llenes de ti, Señor, y dispongas nuestros corazones y nuestro entendimiento, Padre bendito, para escuchar tu palabra, comprenderla, Señor, y poder actuar así conforme en obediencia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, por ahí también un perrito quería participar seguramente, pero todo es parte de esta bendición de estar juntos y no quiero ponerme a hacer un poco espiritualizándolo todo, pero bueno, si la palabra del Señor dice que todo lo que respira alaba al Señor y en ese momento de que estamos orando, un perrito se pone a ladrar, pues yo lo interpretaría o lo entendería quizás como que también él alaba al Señor. Pero bueno, esto nos alegra a todos. Bueno, a mí sí me alegra. Bien, pues hoy vamos a continuar con nuestro análisis verso a verso de la primera carta de Pedro a la iglesia. Y en este momento, como lo ha leído nuestro hermano Sergio, es el segmento del 6 al 8. Recordemos que en el capítulo 2 comienza Pablo diciéndonos que desechemos toda, ya lo hablamos la semana anterior, que desechemos toda malicia, engaño, que deseemos realmente, que en verdad deseemos y anhelemos el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos y para que maduremos. Eso en el caso, dice el versículo 3, que hayamos gustado la salvación. Y creo que todos los que estamos en este momento reunidos estamos en este entendimiento de que es delicioso haber recibido la palabra y haber entendido que el Señor vino para salvarnos. Entonces nos dice que nos acerquemos a esa piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida. Esa piedra fue desechada ciertamente. Y ahora el versículo al que hago referencia nos dice esa profecía que viene en la Escritura respecto a la piedra que habría de ser desechada. Bueno, ya he mencionado en otras ocasiones a lo largo de todos estos años de mi ministerio pastoral, en varias ocasiones he mencionado mi convicción de por qué razón es que no somos llevados inmediatamente a la presencia del Señor, es decir, al cielo, en el momento en que recibimos
a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él. ¿Y por qué no? Si lo que el Señor quiere es salvarnos, pues ¿por qué no cuando recibimos a Cristo ya nos vamos con Él? Y todavía seguimos aquí muchos años más, cada uno en esta tierra. Bueno, creo que prácticamente es la pregunta que Pedro responde también. Nuestros hermanos quizás estaban ansiosos por ir allá con Dios, porque su vida era difícil, porque había persecución, porque había incomprensión, porque había tantas y tantas cosas. Entonces tal vez estaban ansiosos por ya estar y reunirse con sus seres amados que murieron o que fueron ejecutados por causa de su fe. Y Dios, a través de esta carta del apóstol Pedro, responde a la pregunta, y es lo que estudiaremos. Yo creo que la razón por la que seguimos en la tierra es porque tenemos una misión que cumplir. Recibimos a Cristo, recibimos nuestra salvación por medio de la fe en Jesucristo, y entonces somos comisionados. Dios nos da una misión que cumplir, le da un giro a nuestra vida, y nuestra vida tiene un sentido y un propósito. Y tenemos una misión que cumplir por lo menos con dos objetivos importantes, principales, diría yo. De ellos puede desprenderse muchas otras ramas, pero hay dos objetivos principales. El primero está en el versículo 5, para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios mediante Jesucristo, para que podamos entregarle sacrificios a Dios y sacrificios aceptables a Él. Y la manera como nuestros sacrificios son aceptables es justamente por medio de Jesucristo. Por más que lo hagamos con toda nuestra mejor intención, si no fuera por la gracia y la misericordia y la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, nuestros sacrificios no serían suficientes para honrar a Dios. Y ahorita voy a aclarar de qué sacrificios estoy hablando. No estoy hablando de autoinmolarnos ni nada por el estilo, sino a entregar al Señor sacrificios aceptables a Dios. Y la segunda razón, o el segundo objetivo principal, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó de la oscuridad, versículo 9. Entonces tenemos dos objetivos principales por los cuales aquí nuestra misión en esta tierra comienza justo en el momento que entregamos nuestra vida a Jesucristo. Ahí comienza nuestra misión en la tierra: ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, versículo 5, y anunciar las virtudes de quien nos salvó de la oscuridad. Estos son los verdaderos objetivos y el verdadero propósito en nuestra vida. Tener una familia amorosa ayuda mucho y está muy bien. Y es una bendición tener una familia amorosa. Trabajar para conseguir las cosas que necesitamos, perfecto, claro. Y está bien que obtengamos las cosas que necesitamos por medio de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y no solo las que necesitamos, incluso las que nos gustan. Vaya, hay cosas que no son necesidades indispensables, pero nos gustan. Y obtener y conseguir esas cosas que nos gustan, eso es bueno también. Es bueno tomar vacaciones, salir de la ciudad o de donde, ir a donde podamos estar unos días disfrutando de ocio y de vacaciones y de playa o de lugares coloniales, lugares que nos gusta estar. Es bueno, por supuesto, disfrutar de la naturaleza creada por Dios. En fin, todo eso es muy bueno y todo eso es parte de la vida, por supuesto, pero no es la única finalidad de la vida. Hay muchas personas que pues parece como que, bueno, que esa es su única finalidad en la vida, pero no es toda la finalidad de la vida para nosotros. Todo el Nuevo Testamento, ya sea a través de palabras de Jesús o también a través de la pluma de Pablo, o como aquí por medio de la pluma de Pedro, todo el Nuevo Testamento nos enseña que la verdadera razón para la vida de un cristiano
es buscar el reino de Dios y su justicia y por lo tanto adorar al Señor, ofrecer sacrificios espirituales a Él, buscando el reino de Dios y su justicia y cumplir la gran comisión. Ese es el verdadero propósito de nuestras vidas, cumplir la gran comisión, que es ir por el mundo y predicar el evangelio, para que así como nosotros hemos sido rescatados por Dios de las tinieblas a su luz admirable, así muchos otros puedan ser guiados por nosotros. Nosotros no vamos a salvar a nadie, pero a nosotros nos toca predicar el evangelio y llevar a las personas, a todas las personas que podamos en nuestra vida, a los pies de Jesucristo. Entonces, como he dicho, qué bueno tener una familia, qué bueno trabajar, qué bueno disfrutar de la vida, ser alegres en la vida y también apoyarnos en los momentos difíciles de la vida y entristecernos con los que se entristecen y pasar por momentos difíciles. Todo eso es parte de la vida y es maravilloso. Pero en Cristo tenemos el centro principal de la vida y el propósito que nos ha dado. Y Cristo es el que nos ha abierto el camino, no solo abierto el camino, ha muerto y resucitado para que nosotros podamos tener el verdadero encuentro con Dios. Entonces, en Cristo tenemos el verdadero encuentro con Dios y por la gracia de Cristo también tenemos una verdadera casa espiritual, que es la iglesia. La iglesia es la casa espiritual que Dios provee a nosotros como sus hijos. Es un templo vivo, es un templo espiritual, en donde Cristo es el fundamento, y como lo dice el versículo 6, desde el 4 en adelante, Cristo es el fundamento y es la piedra del ángulo. Y cada creyente es una piedra viva que construye el organismo vivo que es la iglesia. La iglesia no es un lugar físico construido con materiales o lujoso sencillo. Esa no es la iglesia. Muchas veces muchas personas siguen con la idea de que voy a la iglesia en tal domicilio, en tal lugar. Y la iglesia no es el lugar. Los ladrillos físicos no son la iglesia. Los ladrillos somos cada uno de nosotros, en donde Jesucristo, dice aquí la Escritura, es la piedra del ángulo. ¿Saben? La piedra del ángulo, como he dicho ya antes, era esa piedra importante que se colocaba al iniciar una edificación. Era la piedra que le iba a dar la dirección, la guía, o en un arco, la piedra del ángulo es la que era clave para que ese arco se mantuviera firme. Entonces Jesucristo es la piedra del ángulo y cada creyente es una piedra viva que constituye la iglesia. En esto, cuando nos lo dice aquí, que somos las piedras que constituimos la iglesia, hay una lección muy clara. Díganme, ¿un ladrillo solo para qué sirve? Puede servir para tener una puerta que no se cierre con el aire, ¿no? Un ladrillo solo realmente no sirve para nada. Solamente un ladrillo es útil cuando se incorpora con los demás ladrillos, cuando se une con los demás ladrillos y se incorpora a construir el edificio. Y esa es la lección clara. El cristiano individual realmente, para hacer realidad su destino, no puede permanecer aislado. Tiene que ser edificado en la estructura de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No hay dentro del plan de Dios el modelo del cristiano individual, aislado, solitario. Por eso también Pablo menciona que la iglesia es un cuerpo en donde todos somos miembros unos de los otros. Y solamente podemos cumplir el destino y el propósito que Dios nos ha dado
dentro de la estructura de la iglesia. Es decir, no la institución, sino el órgano vivo, que es el cuerpo de Cristo, en donde cada uno de nosotros nos pertenecemos unos a otros y todos pertenecemos a Jesucristo. El versículo 4 dice que la piedra viva fue desechada por los incrédulos. Acercándonos a él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esta piedra sí fue desechada por los incrédulos. ¿Cuál es la piedra que realmente importa?, diría uno. En la iglesia, y Pedro responde, Cristo mismo. ¿Y cuáles son las características de Cristo, la piedra del ángulo? Entonces Pedro responde, Él es totalmente confiable. El que en Él cree nunca será avergonzado. En el versículo 7 dice, Él es precioso para los creyentes, aunque fue rechazado por los soberbios. Él es la parte fundamental de la iglesia. Jesucristo es la parte fundamental. Y el versículo 7 nos dice que esta piedra es preciosa, dice aquí, voy a releer el versículo 7, para vosotros pues los que creéis es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta piedra fue desechada por los edificadores. Recuerden ustedes que Jesucristo, la piedra viva, la piedra del ángulo, la principal piedra, fue rechazado cuando nació por Herodes, desechada por los edificadores. Herodes, el rey de Israel, fue rechazado por él. Jesucristo fue rechazado por los fariseos y toda la élite religiosa. Cuando él predicaba y él enseñaba, lo rechazaba la élite religiosa y los fariseos. Por dar algunos ejemplos, vino a mi mente que fue rechazado por los hombres de aquella población llamada Gadara, que esos hombres no se alegraron de que ese endemoniado que había estado ahí causándoles tantos problemas y causándose a sí mismo tanto daño y causándole seguramente a sus padres demasiado dolor y a la familia tanta tristeza. Pero los hombres de Gadara no se alegraron por la liberación del endemoniado, sino que más bien se enfurecieron por el suicidio de sus cerdos. Fue rechazado Jesús por el joven rico, aquel hombre que se acercó con Jesús con toda su riqueza y, bueno, siendo un hombre muy rico, y prefirió sus riquezas antes que seguir a Jesucristo. Luego fue rechazado por la multitud en Jerusalén, que le exigía a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo, y Pilatos, en un momento de intentar, dentro de su tibieza, por supuesto, política, pero en intentar salvarlo porque lo veía inocente, les ofrece a Barrabás y les dice, ¿a quién quieren ustedes que libere? ¿A Barrabás o a Jesús, que veo que no ha cometido ningún delito? Y fue rechazado por la multitud cuando gritaba, queremos a Barrabás, a él crucifícale. Así que cuando el versículo 7 dice que la piedra fue desechada por los edificadores, está diciéndolo con tanta claridad. Fue rechazado por todos ellos en el pasado, pero saben, él ha sido, es y sigue siendo rechazado el día de hoy por todos los autosuficientes, por todos los que no creen que necesitan a Dios, o que tienen su propia manera de crearse su idea de Dios a su manera, a su antojo, a su necesidad, pero rechazan a Jesucristo y hasta llegan a decir, no, es mucha exageración que Jesús haya dicho que el que no cree en él no tendrá vida eterna. Entonces sigue siendo rechazado por esos autosuficientes o esos religiosos o esos que creen encontrar la verdad abrazando un árbol y meditando un rato. Es rechazado porque creen que no lo necesitan. Y es rechazado por todos los que prefieren vivir su propia vida a su manera. Tal vez las nuevas generaciones ya no recuerdan esa canción que fue muy famosa por ahí de los años 70,
a mi manera. Y mucha gente todavía hoy la llegan a cantar y se ponen bien románticos y contentos y emocionados cantando a mi manera y he vivido a mi manera. Pues esa es la cosa. Quien vive a su manera rechaza a Jesucristo y pues lo rechazan sin tener temor del castigo eterno además. Sin embargo, lo que todos los que lo rechazaron en el pasado y lo rechazan en el presente no saben es que la piedra que fue rechazada, dice aquí, ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser la piedra principal. Lo que muchos dieron por inservible es ahora lo principal para la vida eterna. Esto significa que absolutamente todo, absolutamente todo lo que se refiere a la salvación eterna, al perdón de los pecados, a la sanidad del alma, todo lo que se refiere a encontrar la sanidad y la paz interior que el hombre y la mujer busca todo el tiempo. Todo el hombre busca siempre la paz interior. Y buscan en grupos de autoayuda, y buscan en psicólogos, y qué bueno que existen los psicólogos, y qué bueno que existen los grupos de autoayuda, por supuesto, pero solamente aminoran la necesidad. Por supuesto que bueno que existan, pero nunca llega el hombre al fondo de su necesidad, ni a través de la psicología, ni a través de los grupos de autoayuda, ni a través de los cursos que puedan tomar. La única manera de encontrar la sanidad al alma es a través de Jesucristo, la piedra que rechazaron los edificadores. Vuelvo a decir absolutamente todo lo que se refiere a la salvación eterna, al perdón de los pecados. No hay manera de recibir perdón de los pecados si no es a través de la sangre derramada por Jesucristo. Todo lo que se refiere a la armonía familiar o al hallazgo de un propósito verdadero en la vida. Todo lo que se refiere a la diferencia entre felicidad intermitente y gozo permanente, porque sí, todas las personas en el mundo pueden tener momentos de felicidad y esos momentos son intermitentes y son motivados o regulados por las circunstancias. Pero hay una diferencia entre tener felicidad intermitente y tener gozo permanente. Ese gozo que no depende de las circunstancias y que se experimenta en el alma independientemente de cuáles sean las circunstancias. Pues todo eso, todo depende de Jesucristo, la piedra que rechazaron los edificadores. El versículo 8. Dice el versículo 8 que en esa piedra tropezaron los desobedientes, a lo cual fueron destinados. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí nuevamente hago la aclaración constante. No pensemos que Dios a unos los determinó desde antes de que nacieran para ser desobedientes y terminar en el infierno. Aquí aquí no dice que haya sido destinada a ciertas personas para ser desobedientes, tropezar y terminar en el infierno. Sin embargo, dice, lo voy a leer nuevamente despacio, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es destinado para los que son desobedientes el tropezar en la palabra y el tropezar con Jesús. ¿Se fijan la diferencia? El destino para los que son desobedientes es tropezar. Regresemos tantito al versículo 7. Para vosotros los que creéis, aquí hay un contraste. Los que rechazaron a Jesús, los que lo rechazan y lo desobedecen,
tarde o temprano van a tropezar. Cuando desobedecemos a Dios, aún siendo cristianos, cuando desobedecemos su palabra, también vamos a tropezar. El destino es, no nos confiemos porque, ya soy cristiano. ¿Cuántas veces como cristianos, al desobedecer la palabra, tropezamos y nos damos golpes tan duros o lastimamos a otros de una manera tan triste? Así que el destino de los que son desobedientes a su palabra es tropezar con Jesús. Pero el versículo 7 dice, para ustedes los que creen, Él es precioso. Y si en verdad es precioso para nosotros los que creemos, para nosotros que lo amamos, si Él en verdad es precioso, entonces una cosa que amamos es obedecerlo. No lo obedecemos por miedo al infierno, no lo obedecemos por miedo al castigo, lo obedecemos porque lo amamos. Si en verdad es precioso para nosotros Jesucristo, lo obedecemos porque lo amamos. Amamos obedecerlo, amamos servirlo, amamos conversar con Él, tener tiempo con Él, orando y conversando con Él. Y amamos compartirlo para que los demás también lo conozcan. Amamos eso, si en verdad Él es precioso. Es por Él y en Él que somos edificados como casa espiritual. Me regreso tantito al versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos edificados como casa espiritual. Dios quiere que nosotros lo glorifiquemos individualmente, sí, por supuesto. Pero también Dios quiere que lo glorifiquemos corporativamente, como un cuerpo que somos. Dios quiere que lo glorifiquemos juntos. Por eso Él estableció la iglesia. Por eso a Pedro le dijo, sobre la base de que crees en mí y de que crean en mí, sobre la piedra, sobre la base de que creen en mí, entonces se edifica la iglesia. Así que debemos adorarlo individualmente y tenemos el gozo de adorarlo corporativamente. Y somos templo. Así como Israel tenía su templo, los cristianos también tenemos un templo, ¿sabes? Solo que hoy nuestro templo somos nosotros mismos. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿O no sabéis o ignoráis acaso, dice Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual en ustedes mora? Ahora nosotros somos el templo, pero también el templo es el cuerpo de Cristo, unos con otros, todos unidos. El templo somos nosotros mismos, el templo es la iglesia del Señor. Hemos recibido su gracia, nos perdonó, nos hizo sus hijos. Tenemos el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros. Somos el templo y todos corporativamente formamos el templo, como dice el versículo 5, sed como piedras vivas, cada uno de nosotros somos piedras vivas y somos edificados y edificamos el templo, la iglesia de Cristo. Por Él y para Él somos entonces constituidos templo y sacerdocio santo. Versículo 5 también. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio, o el sacerdote, mejor dicho, el sacerdocio era ese grupo especial, selecto y escogido por Dios, para que ellos ofrecieran los sacrificios, el incienso. Y en el Antiguo Testamento, el sacerdote que ofreciera un sacrificio era indispensable que fuera santo. Y para eso tenía que pasar por un ritual de purificación, porque de lo contrario podía morir en el intento.
El propósito del Señor al edificarnos como casa espiritual es formar un sacerdocio colectivo que le ofrezcamos sacrificios espirituales. Ahora, Pedro no especifica cuáles son esos sacrificios espirituales. La semana pasada yo mencioné varios de ellos que desprende de la Escritura. Y también hoy mencionaré para ustedes lo que Pablo en Romanos 12:1 ordena. El Espíritu Santo a través de Pablo, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1, ordena claramente que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que hacemos con nuestros cuerpos sí importa y le importa mucho a Dios. Cuando entendemos que Él vive en nosotros, nosotros podemos usar nuestro cuerpo para honrar al Señor o no hacerlo. Pero entonces, ¿con qué derecho nos atreveríamos a pedirle que nos bendiga? Tenemos que presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es el culto lógico, dice Pablo. Y Pedro nos dice entonces que nosotros somos sacerdocio para ofrecer ese sacrificio vivo. Hermano creyente, querido creyente, tú tienes un llamado especial. Tienes un llamado muy particular. Tienes una misión. Y la misión es ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y la misión es llevar la palabra a toda criatura. Y Dios desea que esos sacrificios los podamos hacer. Y para eso nos capacita Él mismo. Él mismo nos capacita con su presencia en nosotros. Y nos capacita por medio de un montón de privilegios asombrosos que Él nos ha concedido. ¿Cuáles son esos privilegios que nos ha dado? Pues mira, abrió nuestros ojos a la belleza y al valor de Jesucristo. Fue Dios el que nos abrió los ojos espirituales para apreciar la belleza y el gran valor de Jesucristo. Él nos trajo a comunión con Él mismo. Nos hizo partícipes de su naturaleza. ¿No es asombroso eso? También nos constituyó personalmente y colectivamente en el lugar de su morada, donde Él habita. Nos dio el alto honor de ser sus sacerdotes. Nos santificó y por medio del poder y la dirección del Espíritu Santo convierte toda nuestra obra o toda la obra que hagamos en un sacrificio agradable a Él, si lo hacemos para Él. Por eso cuando Pablo también menciona todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo para Dios y no para los hombres. Y es entonces como estamos entregando sacrificio agradable a Dios, sacrificio agradable a Él. Pero todo eso solamente es posible si estamos en comunión con el Señor. Por eso comienza, y yo con esto concluyo, comienza diciendo, acercándoos a Él, acercándose ustedes a Él. Porque acercándonos a Él, cada día somos capacitados más y más para cumplir nuestra misión en esta vida como sacerdotes de Dios, en la medida que cultivamos nuestra comunión diaria con Él, y como mensajeros de Dios, cumpliendo la gran comisión que Él nos ha encargado, y que es un mandato y a la vez un enorme privilegio, porque es una dicha cuando podemos ser instrumento para que otros puedan venir a los pies de Jesucristo.
que el Señor nos permita ser siempre esas piedras vivas que edifican la iglesia del Señor y esos sacerdotes que le ofrecemos sacrificios gratos a Él. Padre amado, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos salvaste, porque tú nos has dado vida eterna y porque nos das el entendimiento a través de tu palabra de que si aún estamos aquí en este mundo, anhelando un día estar en tu presencia plenamente, anhelando el día en que podemos llegar a ocupar la morada que tú nos has preparado, precioso Señor Jesús. Pero mientras tanto estamos aquí para poder adorarte, servirte y llevar tu palabra a todos aquellos que todavía no te conocen. Gracias, Señor, porque nos haces instrumentos tuyos para que otros escuchen tu palabra. Y Espíritu Santo, tú los convences y tú los salvas, Señor Jesucristo. Pero gracias por permitirnos ser colaboradores tuyos en esa preciosa tarea. Gracias también, Señor, por darnos la alegría de ser parte de un hermoso cuerpo que eres tú. Pero somos piedras unos a otros. Gracias por poder tener una familia espiritual. Gracias, amado Dios, porque nos pertenecemos unos a otros y tenemos una preciosa familia espiritual donde quiera que nos reunimos para adorarte. Ayúdanos a seguir entendiendo tu palabra. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor haga que esta palabra toque y transforme nuestros corazones. Y seguiremos estudiando verso a verso la carta del apóstol Pedro.